Hola, ¿qué tal con todos? Qué lindo hoy día tener a la querida Clara Obligado, gran escritora, aquí en este en vivo. Voy a comentarles un poquito primero quién es ella, mientras espero que vayan entrando y vayan acomodándose, y en breve estaré invitándola. Bueno, me interesa presentarles esta pequeña biografía de Clara Obligado, sobre todo para quienes no la conocen tanto, para quienes quizás todavía, ella es muy reconocida a nivel internacional, pero quizás para quienes en nuestro país todavía no la conocen tanto, pues me gustaría irles dando una breve reseña de quién es ella. La literatura es una pasión y como pasión exige entrega. Así lo ha dicho y demostrado la escritora argentino-española Clara Obligado, una de las más grandes precursoras de la microficción en España. Nacida en Buenos Aires en 1950, es licenciada en literatura por la Universidad Católica Argentina. Desde 1976 vive en Madrid como exiliada política. Fue una de las primeras personas que comenzó a impartir talleres de escritura creativa, tanto de manera independiente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Círculo de Bellas Artes y la Librería de Mujeres de Madrid, entre muchas otras instituciones. En el 78 fundó el Taller de Escritura Creativa de Clara Obligado, uno de los centros de esta disciplina con más antigüedad de España, y que dirige en la actualidad dictando cursos tanto en directo como a distancia. Según Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, Clara Obligado fue la introductora del microrrelato en España, justamente a través de sus microrrelatos y de sus libros y de sus talleres literarios. También es autora de las novelas Si un hombre vivo te hace llorar, publicada en 1998, No le digas que lo quieres, publicada en el 2002, Salsa, publicada en el 2002. En sus libros de ensayo ha abordado temas relacionados con la mujer y la cultura, como en su obra Mujeres a Contracorriente, publicada en el 2004. En 1996 recibió el premio femenino Lumen por su novela La hija de Marx, publicada en 1996. En el 2012 ganó el premio Setenil con su libro de cuentos El libro de los viajes equivocados. Y en el 2015 el premio Juan March Sencillo de novela breve con la novela Petrarca para viajeros. Su obra está profundamente enraizada en la memoria, el migrante y el reto literario. Su lectura busca llegar tangencialmente a la perplejidad literaria. Alumna de Jorge Luis Borges, cuenta que el famoso escritor argentino le enseñó a leer de otra manera. Actualmente colabora asiduamente con varios medios de comunicación, sigue escribiendo, sigue publicando, sigue colaborando con Páginas de Espuma, y justamente vamos a hablar de su última publicación, 3 maneras de decir adiós, un libro de cuentos. Son 3 cuentos largos, profundos, intensos, que vamos a comentar hoy. Tiene algunos textos de ensayo como este, Todo lo que crece, desde el cual abordaremos algunos aspectos de la escritura de la que conversaremos en este libro, ¿verdad? Entonces haremos conversar un poco a estos textos. Y bueno, me he tomado un tiempo un poquito mayor para presentarla. Quiero decir que esta presentación que he hecho de ella no es de mi autoría, sino que la obtuve del blog Hablemos Escritoras, que luego se los dejo aquí abajo por si quieren ir a ese blog luego. Entonces es importante que conozcamos un poquito pues de esta increíble escritora y el lujo que tenemos de tenerla. Qué lindo que se hayan unido ya. Pilarica, fuiste la primera, qué lindo que estés aquí. Bueno, hay mucha gente, qué lindo. Fabiola, qué chévere que estés aquí. Cristi, lo estás logrando, me encanta. Hipopótamo, qué chévere que estés aquí. María Inés Tinajero, ya vi que me enviaste mensajes, María Inés, luego te los devuelvo y te los respondo. Y bueno, voy a pasar a invitar a Clara, quien ya nos está esperando. Le dije que la presentaba primero. A ver, aquí está. Esperemos un ratito a que aparezca
Sabemos que a veces hay que hacer varios intentos, ya sabemos cómo es esto de la tecnología y vamos ¡Ay, de una! ¡Oh, ¡qué lindo! Clara, qué gusto tenerla aquí en vivo en esta cuenta. ¿Cómo está? Mira, voy a subir, ¿me oyes bien? Pues voy a tratar de subir el volumen. La oigo perfectamente, sí. La oigo perfectamente. Mi perra también la oye perfectamente. Ya Se veo, emociona mucho, ¿no? De tenerla aquí también. ya lo veo. ¿Cómo está usted? Muy bien, de noche. Sé que está trasnochando, ya son las 10 de la noche, así que muchísimas gracias por esa deferencia de atendernos tan tarde para usted. Pero acá estamos también haciendo un esfuerzo desde Ecuador porque para nosotros es 3 de la tarde. Hemos salido corriendo del trabajo para poder estar junto a usted. Lo hemos logrado. Qué lindo, Clara. Bueno, me encantaría conversar un poco, le contaba a la audiencia que el diálogo va a ser justamente a partir de su última publicación, este hermoso libro de cuentos publicado en marzo del 2024, de este mismo año. Yo tuve la fortuna de viajar a Argentina en esa época, pasar por la librería Eterna Cadencia, que me recomendaron mis amigos, los escritores Santiago Toral, María Paulina Briones, me dijeron, tienes que ir a Eterna Cadencia cuando vayas a Argentina. Y entonces fui y ahí pregunté qué novedades había, qué libros me recomendaban. Me recomendaron este libro y quedé absolutamente prendada. Luego me compré Todo lo que crece y créanme que si hubiera habido más me lo compraba porque realmente quedé enamorada de su literatura. Y mi sorpresa fue que aunque Seth es muy querida y bastante conocida, no todas las personas tenían acceso a su literatura en Ecuador y entonces por allí viene un poco el interés de este diálogo para que hoy pues la conozcan un poquito más y lograr que de pronto podamos tener más libros suyos acá en nuestro país. Entonces, esa es un poco la historia de cómo llegué a su libro, porque desde mi país no hubiera llegado. Y quisiera comenzar eh, conversando con usted sobre ciertas citas que me resuenan en este libro de ensayos, Todo lo que crece, y que luego de alguna manera encuentro esos ecos en su libro de cuentos, ¿no? En el libro Todo lo que crece, donde exponemos pensamientos sobre naturaleza y escritura, se exponen algunas aseveraciones sobre lo que es la escritura. Cito dos. Bastará solo con el ensueño. Ahí usted hace referencia a la botánica, al aspecto de Emily Dickinson como botánica, ¿verdad? Y la otra cita también se escribe desde el impulso de huir. Desde esa perspectiva, ¿qué nos puede contar sobre su proceso de escritura en Tres maneras de decir adiós? Bueno, los dos libros que has mencionado, primero muchas gracias por la invitación, así en dos continentes. Siempre me gusta hablar con América Latina en sus distintos castellanos, ¿no? Son dos libros que yo escribí prácticamente al mismo tiempo. Yo estaba escribiendo Tres maneras de decir adiós cuando vino la pandemia y me pareció que la ficción era demasiado, que ya la ficción estaba en la calle y no me hacía falta más ficción de la que estábamos viviendo. No sé si ustedes recuerdan el momento, ¿no? Que es un momento tan raro, ¿no? Al menos en todos los países se gestionó de manera distinta, pero en todos los países fue extraño y doloroso. Entonces dejé de escribir ficción y escribí dos ensayos. El primero se llamó Una casa lejos de casa, que habla de qué es ser extranjera y sobre todo ser extranjera en España, escribir en un castellano que no es el tuyo. Y el segundo se llamó Todo lo que crece y es un himno a la naturaleza. Yo quería un texto positivo sobre la naturaleza y que hablara un poco de qué podemos pensar de una manera en la que podamos crear una utopía que nos sirva para seguir adelante. Entonces, ese es un poco el sentido. Todos los dos libros están muy encajados uno dentro del otro. O sea, yo creo que todo lo que crece tomó un aire de ficción, mientras que Tres maneras de decir adiós, que es ficción, toma un aire de ensayo, ¿no? O sea, habla mucho de plantas, o sea, tiene como una temática que después, yo siempre trabajo los libros como si fueran vasos comunicantes, de todas maneras, un libro se continúa en el otro, pero en este caso es más fuerte, ¿no? Gracias por
esa respuesta, algo de eso usted menciona justamente en agradecimientos al final de este libro, ¿no? Ahí lo menciona justamente ese proceso de escritura pandémica que a todos nos afectó tanto y que sí, la presencia de la naturaleza en toda su complejidad, sin idealizarla, pero tampoco, digamos, con una descripción muy vívida, muy real, sí nos da un descanso de todo el horror que vivimos en ese tiempo, es totalmente cierto. Y también en todo lo que crece encontramos una aseveración sobre la lectura. Cito, leer la naturaleza como si fuera un libro, ¿quién pudiera leernos? ¿No? Entonces, hay un paso en la descripción de la naturaleza, siento que también hay una descripción de nosotros o una lectura de nosotros mismos. No sé si la estoy sacando un poco de contexto o si la estoy forzando, pero en Tres maneras de decir adiós, esa misma presencia de la naturaleza o en el último cuento, la ausencia de ella, está bastante viva, bastante presente y siento que en muchos momentos la naturaleza lee o explica las emociones de los personajes. Entonces me gustaría, si me corroborara, ¿no? ¿Es así? ¿Qué puede decirnos sobre la presencia de la naturaleza y su relación con los personajes desde este libro de cuentos? Sí, yo creo que en los tres cuentos está muy presente la naturaleza, incluso en el último, donde la naturaleza está siendo destrozada, ¿no? Son tres cuentos donde me decía una amiga, en el primer cuento nombras como 25 plantas. Yo no me di cuenta, para mí la naturaleza está integrada en la manera de vivir, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo los dos libros hablan de lo mismo, porque el libro de cuentos, Tres maneras de decir adiós, lo que se pregunta es qué hacemos después de los hechos graves, ¿no? Tenemos un primer cuento que es un cuento de una mujer viuda que está en un pueblo, que está alejada para vivir su duelo y que vive una situación terrible que no voy a contar porque, bueno, lo leerán o no lo leerán, no es cuestión de hacer spoiler, ¿no? Y mi pregunta es, después de vivido esto, ¿qué hacemos para seguir? ¿Cómo se sigue? Que sería un poco también la respuesta a la pandemia, o sea, vivido esto y sabiendo que esto nos puede pasar, ¿cómo se sigue? Es siempre la pregunta que yo me hago con respecto a la vida. Yo creo que lo que tenemos es el futuro, todo el resto no existe. El pasado es algo que allí está, el presente ya se fue, se acaba de ir, y el futuro es aquello que podemos reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, el libro de cuentos termina dentro de 30 años, o sea, o 20 y pico de años. O sea, que es un libro que piensa el futuro, de la misma forma que todo lo que crece propone mirar la naturaleza para pensar el futuro. O sea, ahora estoy escribiendo un libro sobre árboles y un poco es lo mismo. Es lo mismo, podemos usar los árboles como base de un pensamiento diferente. Yo soy naturalmente optimista, tengo un optimismo radical, o sea, en el sentido de que la raíz de mi filosofía es optimista. Entonces, en todos mis libros, aunque no hay una negación de lo que pasa, yo no soy un libro de autoayuda, no creo en los consejos fáciles, no creo en todo eso. Aunque la dureza de vivir se reconoce, también se piensa que se puede crear una utopía positiva. O sea que yo creo que todos mis libros transitan por ahí. Y este libro de cuentos que parece tan duro, sin embargo, yo creo que es un libro optimista, ¿no? Que es un libro que habla del camino de la vida y de cómo podemos saltar hacia nuevos proyectos. Estoy, estoy muy de acuerdo con eso. Así es, realmente hay una gama de emociones muy profundas, complejas, de las más tristes, dolorosas, hacia las más hermosas, positivas en sus textos y creo que los lectores atravesamos por todas emociones durante su lectura. Aquí Reencuentros, la cuenta Reencuentro PS comenta, se manifiesta el efecto fóbico que nos dejó este fenómeno, ¿no? Haciendo alusión a la pandemia. Y Reencuentros dice, soy Salvador. No sé si usted lo conoce, Clara. De pronto está saludando, un saludo a Reencuentros, una cuenta que tiene la diferencia de saludarnos. Muchas gracias. Bueno, hay muchas personas aquí, qué lindo saludarlas, verlas a todas. No sé si Juan Casamayor al final iba a querer entrar, estaba cordialmente invitado. Me parece que vi por aquí a Páginas de Espuma.
En todo caso, luego, con mucho gusto, podríamos también, si él desea, me puede escribir, Juan, y decirme estoy listo. Y luego también lo incluimos en el diálogo, está cordialmente Bueno, invitado. sí, mira, porque Juan estaba de vacaciones y como trabaja tanto, yo soy muy respetuosa con sus vacaciones, ¿no? Entonces, hace como un mes que no me comunico con él, no tengo ni idea de si va a estar, no va a estar. Sí, En todo caso, una de las características de mi escritura es tener detrás un editor como Juan Casamayor que me permite investigar, o sea, quienes hayan leído el libro verán que no es un libro tradicional, no es un libro ni fácil de leer, ni pretende serlo tampoco. ¿No? Después podemos hablar un poco de qué es un lector, ¿no? Y creo que una editorial como Páginas de Espuma, que está editando ecuatorianas como Mónica Ojeda, Fernanda Ampuero, ¿no? Que son escritoras muy valientes también, muy atrevidas en la forma. O sea, no, nosotras no seríamos posibles sin editores como Páginas de Espuma, ¿no? O sea, que no solo edita mujeres, sino que estando en España edita latinoamericanas. O sea, todo esto es, o sea, hay que verlo desde donde estamos, ¿no? Es una cosa muy importante porque está uniendo dos continentes y distintas lenguas. Y bueno, yo he conocido la literatura ecuatoriana gracias a Juan Casamayor, que me ha presentado gente que es amiga. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al libro, son 3 cuentos de 3 mujeres en 3 edades diferentes. Una tiene 40 años, es una mujer viuda que vive en un pueblo de España donde reaparece el pasado de la Guerra Civil Española. La segunda es una mujer que podría ser yo, se parece mucho a mí. Es la misma mujer en realidad, pero tiene 70 y pico de años y tiene una historia de amor. O sea, yo apunto a la defensa del amor maduro, el amor en la vejez incluso, como un amor mejor que el amor a los 40, que es el momento donde uno en general se separa, ¿no? Se ha criado los hijos ya y dice, ya basta, con este no quiero seguir hasta que me muera. Este es el momento de separarme. Y el amor juvenil, que es el tercer cuento, que se llama El Idioceno, que es la era de los idiotas, cuando los idiotas gobiernan el mundo, ¿no? Cosa que estamos bastante cerca en algunos puntos. Y es una historia también tiene una historia de amor de una chica de 19 años con toda la tontería del amor joven, donde ella quiere al que le hace daño, al malo malote, y no quiere al que bueno con ella, ¿no? O sea, no, la bondad no parece ser una cualidad erótica, ¿no? En cambio, para la mujer mayor, la bondad es la cualidad erótica, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba mucho ya la mujer que soy yo ahora puede reflexionar sobre estas edades porque las he pasado, ¿no? Y me parece que para una escritora es un lujo haber vivido mucho porque te permite entrar en psicologías de distintos personajes que no eres tú, evidentemente, pero sí se nutren de tu propia historia. Y en cuanto a la lectura, si querés lo comento ahora también, yo creo que los escritores y las escritoras creamos nuestros lectores. No hay escritores que crean lectores de mercado, o sea, que buscan un lector fácil, quieren vender muchos libros, entonces no se complican la vida. Y es como una comida envasada, ¿no? Yo no hago comida envasada para el supermercado, yo soy de la huerta, digamos. Yo riego mi propia comida y ofrezco productos naturales, ¿no? Por hacer una comparación gastronómica, ¿no? Y son más difíciles, sí, se cocinan de otra manera. Yo pienso que todos los escritores creamos nuestros lectores, ¿no? Entonces uno tiene que decidir como lector, que también soy lectora, qué es lo que va a leer, qué es lo que le gusta. O sea, no está mal leer productos de consumo, pero son productos de consumo, ¿no? Hay una frase que dice, somos lo que comemos, también somos lo que leemos, ¿no? Si yo leo productos de consumo, mi pensamiento será un pensamiento de consumo. ¿Es un drama? No, no es ningún drama, pero no es un alto pensamiento, eso sí que no lo es. En cambio, si yo busco una lectura, una crítica a lo que pasa, o un pensamiento alternativo, o una duda, yo creo que la escritura es duda, no es una solución, no somos libros de autoayuda, ¿no? La escritura es una duda, y lo que hace el escritor o la escritora es invitarte a dudar conmigo. ¿Será esto así o no será esto así? O sea, me gustaría que pensaran, ¿será cierto que el amor a partir de cierta edad es mejor? ¿Será cierto que cuando se acaba el deseo absoluto sobreviene el verdadero amor? ¿Será cierto que el deseo es mucho más egoísta que el amor?
quizás sí, quizás no. El objeto que yo he creado, llamado Tres maneras de decir adiós, reflexiona sobre esto. Entonces, pone a los lectores como en igualdad, es decir, tú eres igual que yo, tú puedes pensar conmigo. Entonces, invita a pensar conmigo, o sea, es una manera, ¿no? Pienso también que cuando Cervantes escribió El Quijote, creó un tipo de lector que no existía, ¿no? Fue un libro que no fue bien leído al principio, no se entendió. Que cuando García Márquez escribe Cien años de soledad, crea unos lectores que no estaban acostumbrados a leer eso, ¿no? Y la literatura es eso, es invento también, es invento, es caminar hacia adelante. Porque para pensarnos tenemos que pensarnos no con ideas del siglo XIX, sino con ideas del siglo XXI, ¿no? Es un esfuerzo leer este tipo de literatura, sin duda, pero las cosas buenas suelen pedir, no estoy diciendo que yo sea buena, sino que es un tipo de literatura, ¿eh? O sea, las cosas de cierto nivel piden un lector que esté dispuesto a acompañar, ¿no? Entonces, ¿es mejor o es peor? Yo no tengo una respuesta para eso, yo simplemente cuento lo que hago. Es muy ilustradora su respuesta, muchísimas gracias. Realmente, ¿qué es un lector? Y que la obra literaria de alguna manera construye el lector que la necesita o que necesita esa literatura, me parece maravillosa. Eh, comparto totalmente eso. Pero a diferencia suya, yo sí a veces sí me estreso y creo que sí es como un desastre que, digamos, nos quedemos a veces en un plano de lectura muy literal, justamente por lo que usted menciona hacia el tercer cuento, el idioceno, ¿no? Me encantan muchas imágenes que usted retoma en ese cuento, como el megáfono, la repetición, estos hombres como de comercial, hay una crítica importante al capitalismo en el sentido de que nos idiotiza, ¿cierto? La repetición, la sonrisa, ¿no? Esa cosa superficial, ¿sí? Entonces, sí, yo sí creo que más bien quizás desde mi área de profesora de literatura siento que tengo más, entiendo que como escritor no se puede tener esa premisa, pero desde profesor yo sí creo que uno debe partir de la premisa de invitar, digamos que hay cierta salvación, por decirlo de alguna manera, en aumentar nuestro nivel de lectura, porque es aumentar nuestro nivel de pensamiento y es hasta cierto punto permitir una resistencia hacia lo que nos advierten en el tercer cuento, el idioceno. Entonces, por allí, quería comentarle que Juan Casamayor sí está dispuesto a entrar ya mismo. Él, le cuento que sí me Bueno, desde sus vacaciones. Muchísimas gracias, Juan. Qué linda diferencia. Y él estaba, pues yo estaba pendiente de que él me confirmara si iba a entrar y ya me confirmó. Así que una preguntita más, un comentario más en relación a su novela y a su libro de cuentos, y justamente enseguida lo hago pasar. Y es que se me salió el lapsus de novela, porque yo en muchas de las críticas, pues no críticas, digamos análisis de su obra, muchas personas mencionaban que si bien son 3 cuentos largos, también podría ser una novela corta y quería saber un poco qué opinaba usted al respecto. Sé que usted es una gran defensora del cuento, que menciona que se inspira mucho en Alice Munro para la escritura de estos cuentos, pero quería aprovechar esta invitación para que nos comentara un poco sobre el límite de los géneros y cómo usted consideraba o concebía esta obra. sí, mira, yo siempre digo un poco en chiste que soy una escritora degenerada. No, o sea que a mí los géneros, la verdad es que no me interesan mucho. Me parece que son un invento un poco antiguo y que estamos hoy en día en la era del mestizaje, ¿no? En todos los sentidos, en sentido sexual, en sentido nacional, en sentido científico. El mestizaje es lo que nos está llevando, aunque le cueste mucho a mucha gente entender esto, ¿no? Entonces el mestizaje es lo que nos está llevando hacia adelante, esta mezcla que permite que ciencia y letras se junten, las razas se junten, opinemos distinto de las diferencias sexuales, ¿no? Entonces yo no pretendo representar con mi literatura ese mundo cuyos límites estallan, ¿no? Entonces lo que he hecho en este libro, que cada libro hago una cosa diferente porque si no me aburro, o sea, lo que he hecho son 3 cuentos largos que estarían muy cerca de la novela, pero no lo son. Se pueden leer uno separado del otro, el tiempo está invertido, el tiempo es rarísimo, los puntos de vista son 3 distintos, o sea, hay elementos que podrían ser de una novela, pero no planteados así. Entonces yo intento recuperar para el cuento, porque me gusta mucho el cuento como género, aquellos elementos propios de la poesía, que es un texto con un tono poético bastante fuerte también, y los elementos propios de la novela. ¿Pero por qué? Porque creo que el cuento es muy exigente.
Entonces puedo nutrirme de alimentos de otras mesas, digamos, ¿no? Y en cuanto a la lectura, quería sumar una cosa, que es la idea de una lectura hecha como en capas, como si fuera una mil hoja. O sea, yo pretendo que mis libros se puedan leer en capas, que tú ves una historia, pero luego entiendes otra cosa, y luego te quedas pensando y entiendes otra, y luego dudas de lo que habías entendido. Ese es el lector que yo quiero. Es el lector que está dispuesto a perderse conmigo, ¿no? Y a pensar sobre las cosas algo que no es definitivo, lo que no cierra las ideas, sino que termina de leer con una duda mayor, o sea, dudemos mejor, con dudas cada vez más grandes y más profundas. O sea, yo camino por ahí. Y no solamente en la estructura y en las capas, sino desde la misma base o piedra angular de su literatura, que es el cuidado por las palabras. En ese sentido, quería compartirle a la audiencia justamente esta reflexión sobre el cuidado por la palabra precisa, pero no solo precisa, sino completa, con historia, esa palabra que nos explica, que nos revela quiénes somos, está, y también que nos hace preguntas sobre quiénes somos. Esa palabra en toda su dimensión está muy presente en su literatura. Por ejemplo, en su libro todo lo que crece, usted señala, cito, aunque no tengamos conciencia de ello, las palabras denuncian nuestra historia. Me gustaría entonces que nos comentara sobre la exploración de las palabras y la naturaleza en su libro Tres maneras de decir adiós. El cuidado, por ejemplo, en nombrar la encina. Cuando usted menciona a este árbol, usted describe la encina que contrasta con la astilla. En ese momento, encina es una palabra poderosísima. Encina no es igual a decir árbol, porque si se busca, se encuentra que la encina es de las familias de las fagáceas, que hay 670 especies, pero que con su descripción, Clara, se nos aclara cuál especie podemos ver. Y si buscamos, además encontramos que no es cualquier árbol, sino el árbol del Quijote. Entonces, que usted ponga allí la encina que contrasta con la encina, perdón, con la arcilla, nos lleva hacia todo un horizonte literario que no hubiera resultado si solo hubiera puesto el árbol contrasta con la arcilla. Entonces, ese cuidado que tiene Clara con la palabra, es realmente de una lectura lenta, de una lectura pensada, a la que se debe regresar. Y entonces le quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo es su proceso para escoger las palabras precisas en la descripción, en la descripción en general, pero sobre todo en la descripción de la naturaleza de su libro, Tres maneras de decir adiós? Mira, cuando dices encina, ahí a mí me reverbera lo que tú has dicho y varias cosas más. Primero, yo no sabía lo que era una encina cuando llegué a España, porque no es un árbol argentino, es un árbol español, y además no me gustaban las encinas, tuve que aprender a quererlas. Ahora me encantan las encinas. Y hay una frase que dice el verde musculoso de las encinas. Yo me siento muy orgulloso de ese adjetivo, porque el musculoso define la forma, es un árbol recio, ¿no? Entonces yo cuando escribo, mira, ahora justamente estoy en ese proceso, de pronto tengo 60 páginas, entonces me pongo a trabajar, termina el día y tengo 45, digo, bien, lo he logrado, ¿no? Trabajo, por poner otra metáfora botánica, caminando hacia la semilla, hacia la síntesis, aquello que hace que tú sientas que la idea nace, pero no te la cuento entera, porque yo no creo que el lector sea tonto, creo que el lector puede imaginar conmigo, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, que las palabras reverberen en su cabeza de manera que imagine lo que yo estoy imaginando sin que yo lo describa, porque no es tonto. Así es. Y también en ese proceso está la construcción de los personajes, que parece que fuera como, es muy precisa, pero ellos van apareciendo, van creciendo en la obra como de manera natural, como si fueran floreciendo en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer cuento, El héroe, se parte de una pregunta. ¿Habrías venido conmigo? ¿Te hubieras dejado arrastrar hasta este pueblo donde nunca pasa nada? Y a lo largo de este y otros cuentos, estas preguntas van diseñando al personaje en la mente del lector. O sea, nos vamos haciendo preguntas nosotros sobre ese personaje y lo vamos co-construyendo con la escritora, ¿no? En este caso, van haciendo con la historia. Es como un fantasma, pero no se le dice literalmente el fantasma. Es como una presencia, es una definición distinta de fantasma. Hay elementos de literatura fantástica, sin embargo,
digamos, no se abre del todo hacia allá. Bueno, hay la historia pues de Olaya, de, de este mismo personaje que va a ir cada vez galopando hacia un destino importante, por no dar más datos de la historia. Entonces quería saber cuál era su proceso de escritura justamente para la construcción de los personajes. Bueno, distintas cosas. Primero, el libro se pudo haber llamado, que lo pensé, Tres historias de fantasmas, porque en las tres historias aparecen los fantasmas, ¿no? O sea, yo creo en la existencia de los fantasmas y convivo con ellos. O sea, no sé qué relación tiene la gente con su pasado, pero yo convivo tranquilamente, no tengo ningún problema con ellos, somos bastante bien avenidos. Y lo segundo es que yo soy una persona que se dice en España muy cotilla. A mí la vida ajena me interesa mucho. O sea, si me quedo charlando contigo un rato, te voy a preguntar sobre tu vida. A mí me parece que ese dato no es cualquier dato, no es una tontería. Y es cierto que también sobre esa curiosidad, digamos, construyo mis personajes. O sea, yo necesito cuando conozco a alguien ver su lógica. Y su lógica está enraizada con su historia, con su infancia, con sus gustos, con sus chistes. O sea, a mí todo ese material me es fundamental. Entonces, a la hora de crear los personajes, lo uso muchísimo. O sea, yo miro mucho a la gente. Escucho mucho, creo que escucho bien, y miro mucho a la gente. Entonces, de ahí surge como pequeños fragmentos, como pequeños Frankenstein que van armando el personaje. Muchísimas gracias por su respuesta. Realmente es una clase inmensa de literatura y de humanidad leerla y escucharla. Voy a estar muy contenta de poder invitar también a Juan Casamayor para poder conversar un poco más sobre todo el proceso de escritura, pero hacia el final de la novela, como para unir con esto, El libro de usted, cuentos. perdóneme, en el libro de cuentos, en el último cuento, usted menciona la presencia de esta abuela a partir de una cabeza parlante. Y esta cabeza de la abuela, ¿no? En alguna entrevista yo escuché que usted se había inspirado en la literatura de Mónica Ojeda para ese cuento. Entonces, solamente, bueno, son escritoras tan queridas, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero. Entonces quería saber de qué manera, si podía ampliar esta idea de cómo había influido la literatura de ellas, quizás en su literatura, en sus reflexiones literarias. Bueno, yo creo que Mónica, a que yo quiero y respeto mucho además, es mucho más trágica que yo. ¿No? Ella habla como de sus ancestras, estas cabezas son míticas, ¿no? En cambio, para mí esa cabeza es una especie de vieja loca. Yo creo que yo a mi edad me he convertido en una cabeza, ¿no? Sé muchísimas cosas y soy un dedo que dice, mira que te, ¿no? Con mis nietos también, mira que tal cosa, ¿no? Entonces me parece que las mujeres llega un momento que funcionamos como una cabeza voladora en este caso. Entonces, es un chiste, pero también invito a los lectores cuando lean el libro a pensar quién escribió estas tres historias, quién es la narradora de este libro, si es que hay. ¿No? Entonces yo creo que la cabeza tiene mucho que ver con la estructura del libro, ¿no? O sea que parece un juego, un chiste, sin embargo está hablando del punto de vista del narrador, ¿no? Entonces yo los invito y las invito a leer de una manera más técnica el libro, diciendo qué hizo con el tiempo, con el narrador y con el espacio, que son como los tres soportes de todo relato, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Entonces ahí la cabeza toma otro sentido. Muchas gracias, está anotado. La idea justamente es llevar este libro a diferentes clubes de lectura. Ya aquí tuvimos la oportunidad con el Teatro Centro de Arte de presentarlo, de que lo leyeran algunas personas y la idea es justamente seguirlo difundiendo. Y bueno, para eso justamente es que vamos también a hablar con Juan Casamayor para entender mejor cómo funciona todo esta siguiente parte del proceso. Entonces voy a pasar. Me imagino que lo invito a Páginas de Espuma. Vamos a ver. Creo que tiene que seguirme. Creo que ya me sigue. Si no, tendría que seguirme. Pero ya lo estoy invitando. Le debe estar llegando la invitación a Juan. Eh, y gracias por los comentarios que nos han venido escribiendo también. Qué lindo, Juan. Qué gusto tenerlo aquí. Hola, muy buenas noches desde Madrid. Hola Mariela, hola Clara, ¿qué tal estás? Yo muy bien, aquí de vacaciones. Yo ya en Madrid, ya desde el lunes estamos en la editorial.
Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por responder a mi correo electrónico apenas regresa de sus vacaciones y de poder estar aquí con una audiencia que realmente admira muchísimo porque Páginas de Espuma es una editorial muy querida acá. La tenemos sobre todo gracias a Paulina Briones, que con Casa Moral hace una gestión increíble en siempre estarnos trayendo textos, pero claro, no puede siempre traer todo de todo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese esfuerzo, gracias a ese esfuerzo, conocemos a Páginas de Espuma y a algunos escritores por los que ha apostado esta editorial independiente. Me gustaría solamente, a manera de información para la audiencia, presentarlo un poquito más formalmente. Juan, no todos aquí lo conocen, entonces si me permiten, leo brevemente su biografía, ¿no? Juan Muy bien. nacido en Madrid en 1968, es licenciado en Filología Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, donde realizó su doctorado en Literatura Española del siglo XVIII. En 1999 funda junto con Encarnación Molina la editorial Páginas de Espuma, sello independiente que se ha convertido en la editorial de referencia en el género del cuento en castellano. En su catálogo se encuentran los principales escritores contemporáneos del cuento junto a los clásicos de la literatura universal. Además, el sello cuenta con una importante colección de ensayos, destacando la crítica literaria, las memorias, los diarios, los libros de viajes o los epistolarios. Desde el año 2008, la editorial mantiene sedes en México y Argentina. Imparte clases en el máster de edición de la Universidad Autónoma de Madrid, el máster online en Crítica y Comunicación Cultural, organizado por El Cultural y la Universidad de Alcalá, y el máster de narrativa de la Escuela Escritores de Madrid. Así que, Juan, muchísimas gracias por apostar por esta literatura entrañable para nosotros. Realmente sé que es complicado y me gustaría que usted nos pudiera conversar un poco sobre la dinámica editor-escritor a la que ya hizo alusión Clara hace un ratito, y cómo fue la dinámica editor-escritor justamente alrededor de este libro de cuentos, Tres maneras de decir adiós. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque la verdad es que las conversaciones en Instagram luego se oyen casi a cualquier hora y la verdad que bueno, reunirme contigo y poder charlar además de Clara, de toda su obra, que no es solo una obra para mí, sino que es mucho más importante la amistad que hemos ido tejiendo. Clara lleva muchos años tejiendo de alguna forma y en esta portada se ve. Y hemos tejido una enorme y maravillosa amistad que yo creo que lleva mucho más allá nuestra relación también en el trabajo editorial. Por lo tanto, cuando Clara me dio noticia de su libro, no habíamos todavía ni asistido a algo que se ha nombrado que ha sido la pandemia, y Clara ya estaba trabajando en estos tres cuentos largos, lo que quiere decir que durante 5 años esta escritura le ha estado acompañando, esta corrección le ha estado acompañando. Eh, Cuando ya llegó el manuscrito, me di cuenta que estábamos en un libro que era como un punto de inflexión, por un lado, hacia un modelo que Clara ha definido muy bien, que es de mestizaje. Clara es la autora más degenerada que conozco, absolutamente. Nunca sabremos si sus libros empiezan en el cuento o acaban en la novela o al revés, pero no es que lo interesante de leer a Clara no es intentar distinguir un género, sino dejarse precisamente atrapar en el umbral de toda la escritura que no se define por un género. Pero sí que en Tres maneras de decir adiós yo creo que heredaba 2 líneas de labor literaria acumulada a lo largo de los años. Una de un modelo de escritura donde, como venimos diciendo, cuento y novela colaboran de alguna forma hasta disolverse los límites. El cuento pierde autonomía en un libro de Clara, siendo un texto independiente. Y eso hace poner a Clara en una vanguardia de escritura en las formas breves. Clara
casi se aproxima más a una definición de escritora de formas breves más que de estrictamente cuento. Una vez más, Clara va por delante y los términos generados por el canon se le quedan pequeños. Creo que Clara va más allá del cuento. Y luego creo que en el libro es absolutamente fundamental los dos libros de ensayo también, un ensayo híbrido que está a caballo de muchos registros, donde ella ha reflexionado sobre los aspectos que también se han estado hablando en la conversación. Creo que ambos afluentes van a desembocar en la escritura de estos tres cuentos, y ahí nos encontramos toda una trayectoria literaria, y creo que haber hecho el trabajo de editing, de recibir el manuscrito, de hablarlo con Clara, ha sido además un libro elaborado de una forma que puede ser un poco excepcional. En general, los escritores y las escritoras entregan el manuscrito cuando lo tienen acabado, y Clara, yo leí algún cuento antes de leer los tres cuentos, o sea, que ha sido un trabajo muy cercano, especialmente creado por esa confianza que te comento, ¿no? Clara es mucho más que una escritora para páginas de espuma, es mucho más que una amiga. Lo he dicho muchas veces y Clara no se tiene que sonrojar porque lo ha oído un montón de veces, que parte de la filosofía de Páginas de Espuma tiene que ver con un pensamiento que le dijeron a un aragonés, a un español hace 25 años, que cumple ahora la editorial. Tú le has preguntado por Mónica Ojeda. Esa unión de extremos de una escritora que tiene muchos años por delante, con trabajo con escritores que ya están consagrados, con distintas orillas, no solo geográficas, sino también simbólicas. Todo eso es heredado de Clara. Y ese umbral que, como ves, no está definido en la filosofía de la editorial, es lo que Clara es en la escritura. Entonces, por ahí nos amalgamamos los dos y bueno, un placer, la verdad. Muchas gracias por esa nutrida respuesta. La verdad es que nos da una idea de cómo debe ser una colaboración para que un texto surja. Y en ese sentido, sí me gustaría saber también cuáles son las mayores dificultades o los retos, al menos, de apostar como editorial independiente por literaturas que justamente nos plantean dudas, nos enriquecen, pero que no siempre tienen un consumo masivo. Mira, hay algo que Clara ha dicho y que me parece que es una afirmación contundente y que es así, que dice: los autores, las autoras, creamos nuestros lectores. Creo que esa convicción, que Clara la dice ahora, pero la ha tenido toda su vida, esa convicción es heredada también para un proyecto como Páginas de Espuma, cuya piedra angular es la narrativa breve. Es decir, creo que esa dedicación, casi esa obsesión, podría ponernos ya como definición de que somos una editorial que quiere asumir riesgos y que no le importa no solo apostar, porque el editor es un poco ludópata, sino es algo más, es un acto de fe. Es un acto de cultural, de compromiso y de convicción. Y fíjate que yo estoy convencido de que en ese gusto personal de un editor independiente está precisamente la solvencia del proyecto. Si yo empezara a trabajar con libros que traicionan lo que Clara llama como creencia y crear nuestros propios lectores, yo ahí empezaría a perder de alguna forma en la editorial Páginas de Espuma. Habrá libros que vendan poco, habrá libros que vendan mucho, pero un catálogo editorial es como un libro de cuentos. Los libros no son autónomos. Los libros se abrazan todos entre sí, crean como cierto espíritu y como una familia del aire, como decía un escritor español a la hora de definir Páginas de Espuma. Entonces, en ese sentido, la apuesta es radical en torno a lo que nuestra conciencia, nuestra capacidad lectora, nuestro juicio crítico, nuestros valores políticos, nuestras inclinaciones estéticas, nuestro aprendizaje continuo que hace que nos acerquemos a literatura que creemos que es de calidad.
si estamos aquí hablando las tres, después de 25 años de Páginas de Espuma, creo que hemos cometido más aciertos que errores. Errores hemos cometido, ¿eh? Pero creo que hemos cometido más aciertos, como es publicar calidad literaria, ¿no? Muchas Sí, a gracias. mí me gustaría, perdona, me gustaría añadir que realmente no tendría ningún sentido trabajar este tipo de libros dentro de un proyecto diferente, ¿no? Yo recuerdo la primera feria del libro que fui, que yo conocía a toda la gente que me pedía la firma, a todos, y de pronto empecé a no conocer a la gente. Digo, qué raro que gente que yo no conozco lea mis libros. Y en el fondo, lo que estoy diciendo es lo mismo que está diciendo Juan, o sea, que nos lean aquellos que nos conocen en el sentido de que buscan lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo importante no es cuánta gente nos lee, sino quién nos debe leer. O sea, a mí hay lectores que no me honran, ¿no? Entonces, realmente yo creo que estamos buscando un lector que es capaz de escribir con nosotros, ¿no? Que es un Mm. lector como mucho más complejo y creo que es el lector del futuro, además. O sea, los lectores cada vez más están buscando en los libros respuestas, porque para relajarnos y divertirnos están las series, ¿no? El libro está teniendo otro territorio. Entonces, yo creo que es un terreno que está muy, muy bien. No seremos ricos, Juan, pero quizá algún día, nunca se sabe. Nunca se sabe. Y sí, es una intención importante la de, y por eso les agradezco tanto la entrevista, de que puedan conocerlos más acá, de que podamos ya con esto traer más libros acá y que los lectores que aún no los conocen, que sé que son los lectores para su editorial, para este libro, que están aquí, pues nada, tengan la apertura de que si alguien arriesga a traerlos, los compre, ¿no? Que los compre, que los lea y que haya los espacios. Desde yo sé que aquí en Guayaquil, al menos en la ciudad donde yo vivo de Ecuador, hay muchísimos clubes de lectura y yo sé que hay muchos clubes de lectura que van a estar encantados de hablar de este libro, pero no lo podemos conseguir acá, entonces yo por eso sé que estamos haciendo aquí movimientos internos para ver si nos traemos algunos, de qué manera podemos encargar, porque la idea es que podamos tener acceso a esta literatura y nada, por eso justamente valoro tanto su asistencia, su conversación tan maravillosa. Cuando yo le conté al escritor Marcelo Báez que íbamos a tener este en vivo, él me dijo, pregúntale algo a Juan Casamayor. Yo le dije, pero Marcelo, entra al en vivo y pregúntale tú. Pero la verdad es que no sé si al final lo haya logrado o no, pero lo voy a preguntar yo. Solamente antes de hacer esta pregunta, quería comentar que hay muchas personas muy contentas de recibirlos. Malena Bonilla dice casi que una magia, refiriéndose a la literatura y a la experiencia que fue para ella y el club de el Teatro Centro de Arte leer a Clara Obligado. La Pilarica Lectora dice, de Páginas de Espuma, una vez que se la descubre, ya no se sale. Y es totalmente cierto y lo mismo diría de la literatura de Clara. Y Cislaisa 8 dice, hoy pensaba en la Odisea y recordé su mención en el primer cuento de tres maneras en maravillosa inserción. Así es, tengo muchas preguntas sobre la literatura griega como tal, pero creo que las vamos a dejar de lado, pero es algo que está muy presente y que nos podría ser todo un tema de conversación realmente eso. Malena Bonilla luego dice también qué emoción tenerla en este en vivo. Entonces, bueno, María Inés Tenajero dice, muero por leerlo, ¿cómo puedo conseguirlo? Bueno, estamos trabajando en eso, María Inés, ojalá podamos tener este libro en Ecuador muy pronto. Sé que hay mucha gente interesada y también justamente en este proceso, ¿no? Que fue el proceso que tuve con algún grupo que sí consiguió el libro, que fue no siempre la entiendo desde el principio, pero estoy abierto o abierta a entenderla, a hurgarla, a releer, ¿no? A avanzar en esta lectura. Entonces procedo a hacerle la pregunta que me hizo Marcelo. Él me dijo sobre Pequeñas Resistencias 3, antología del nuevo cuento sudamericano. Ahí fueron publicados Carolina Andrade y Marcelo Báez en el 2004. Y la pregunta que le hace Marcelo es, su editorial, a Juan, su editorial no ha pasado de las pequeñas a las grandes resistencias al publicar narrativa ecuatoriana.
¿Qué le puede decir, Juan? Bien, la verdad es que primero agradecer la pregunta y bueno, acordarse de las antologías de pequeñas resistencias es todo un mérito. Ese es un proyecto que arrancó en el año 2002 y cubrió nada más y nada menos que 4 años bajo la dirección de Andrés Neumann. Hicimos como un atlas del nuevo cuento en español en distintos países, introduciendo también algunos elementos de los que hablábamos que también fueron fundacionales de la editorial, como ese pensamiento de Clara, ¿no? Yo quiero recordar que Andrés Neumann, cuando hicimos el volumen dedicado a España de Pequeñas Resistencias, incluyó autores latinoamericanos. Era la primera vez que se hacía, o sea, autores que habían nacido en distintos países de Latinoamérica, pero que vivían hace muchos años en España, tenían familia en España, trabajaban en España, editaban en España. ¿Cómo no iban a enriquecer la literatura española si formaban parte del mismo hábitat literario, ¿no? Las antologías se fueron un poco disolviendo en el trabajo editorial, que fue muy fuerte al principio, y nos inclinamos cada vez más por los libros de autoría individual, ¿no? Y a partir de ahí sí que la editorial ha intentado hacer como una suerte de viaje a las distintas literaturas latinoamericanas. Yo nunca hablo en términos de Latinoamérica, sino que hablo más en términos de 19 países que tienen unas realidades literarias muy distintas y tenemos autores de varios países y la verdad es que Ecuador nos ha dado grandes alegrías. En el año 2018 publicamos el primer libro de María Fernanda Ampuero, Pelea de Gallos, que es un libro incombustible, sigue llegando a miles de lectores y lectoras todos los años, estamos muy, muy contentos. Y luego, bueno, la suerte de haber publicado un libro como Las Voladoras de Mónica Ojeda viene un poco también a completar ese trabajo editorial, que es de pronto intentar acentuar o subrayar el valor de una escritora en distintos países, ¿no? Por nuestra capacidad también de distribución y de comercialización de los libros, imprimiendo los libros en distintos países. Y bueno, como noticia que ya es pública, en noviembre publicaremos un magnífico libro de otra escritora ecuatoriana, que es Natalia García Freire, su libro La máquina de hacer pájaros, que es una escritora con un talento inmenso. Es decir, si parece que los centros literarios, voy a poner muchas comillas, de poder se ven en México y Argentina, estamos ante también un fenómeno de periferia que empieza a convertirse en distintos centros. En estos momentos la escritura boliviana es muy fuerte, hay grandes escritores desde Bolivia, pasa lo mismo en Ecuador, creo que Perú encuentra cada vez más opciones y luego hay un gran tesoro que todos somos un poco responsables de intentar descubrirlo, que son las distintas literaturas centroamericanas, que hay de verdad... hay auténticos tanto escritores y escritoras en estos momentos como yendo al pasado. No sé, yo cuando hice con la escritora Socorro Venegas Vindictas, las grandes escritoras de cuentos estaban en Centroamérica, había joyas, joyas absolutamente ni siquiera olvidadas, marginalizadas y absolutamente anuladas, ¿no? O sea que esa riqueza de Ecuador forma parte, como ves, de toda una voluntad editorial a abrirse a 19 literaturas, que no es poco, ¿no? No es poco. Muchísimas gracias. Sé que para ustedes es tarde, estamos llegando al final de nuestro en vivo para honrar el tiempo que le prometí a Clara, que no más de 1 hora. Entonces, para cerrar, me gustaría, Clara, hacerle una última pregunta, ¿no? Cito el último cuento, Idioceno. No querías ya tu libertad, tómala ya, Adina, que no te queda tiempo, ¿sí? Esta sencilla frase a mí me sigue resonando y hace que me pregunte, ¿podríamos decir, Clara, que en su literatura la relación naturaleza-ser humano responde a ese deseo de libertad, de huida, pero también de encuentro? Sí, sí, el libro termina con una huida y termina con el viaje de Odiseo, que la viajante va a ser una chica. O sea, cambia el género de la Odisea en realidad, ¿no? Entonces, el libro termina como termina Una casa lejos de casa, con esperanza,
La palabra esperanza está metida en el último párrafo. O sea, yo quería que estuviera la palabra esperanza. Yo sí soy esperanzada y sí creo que se puede salir de los conflictos que existen, porque el negacionismo tampoco es el plan, ¿no? Entonces creo que la literatura es uno de los caminos posibles de salida. O sea, pensamos que las humanidades no tienen importancia. Yo lo que pienso es que las universidades las humanidades son lo único que nos puede sacar adelante. La capacidad de pensar y la capacidad de crear. Muchísimas gracias. Realmente estoy muy contenta con esta entrevista, con algunos de los comentarios. Lamento no alcanzar a leerlos todos. También luego pueden verla en diferido. Los invito a todos a leer 3 maneras de decir adiós de Clara Obligado. Esperamos pronto conseguir más los libros acá. Sabemos que aquí hay algunas personas que tienen clubs de libro, entonces para empezar a, por favor, difundir, comentar y proponer no solamente libros, sino otras miradas, otras lecturas, otras perspectivas, para abrirnos hacia todo este universo literario que está aquí para nosotros. Así que muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un honor increíble y bueno, aquí hay mucha gente contentísima de tenerlos y les mandan muchos saludos y agradecimientos también. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todas, de verdad. Muchísimas gracias. Y hasta pronto, Gracias. Juan, nos veremos, ¿no? Nos vemos pronto, sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.